Atención, alerta en La Nación PM, cayó la actividad económica un 11,6%. Una muy mala noticia, estos son los datos del INDEC que indican la caída de la actividad económica en el mes de agosto, ¿no? Esta es la caída interanual, un 11,6%. Esto realmente genera un enorme impacto. Los sectores hoteleros y restaurantes, por ejemplo, cayeron un 56%. Estamos hablando de un 56% negativo. Y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales cayeron un 53,7%. Fueron los de mayor caída interanual. Ahora, si comparamos el mes de agosto en relación al mes de julio, allí mostró un incremento de apenas 1,1%. Ustedes recordarán que la caída del mes de julio fue muy grande. Esto es muy poco y obviamente tiene que ver con una actividad casi anulada y después una pequeña reanudación de la actividad. Aún así, tenemos que hablar de una caída interanual del 11,6% en la actividad económica, con todo lo que esto implica. En los primeros 8 meses del año, el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, acumuló una caída del 12,5% con relación al mismo periodo del año 2019. Estamos hablando del acumulado entonces de los primeros 8 meses del año. 12,5%, y si hablamos específicamente del mes de agosto, esto que te decíamos, 11,6% de caída en la actividad económica interanual. Bueno, vamos a hablar del dato de actividad económica que acaba de llegar del INDEC, te lo contábamos hace minutos nada más. Cayó la actividad económica un 11,6%. Esta es una caída interanual del mes de agosto. Estos son datos del INDEC que acaban de llegar. Hablamos de una caída de 12,5%. En el acumulado de los últimos 8 meses. Esto es lo que indica el EMAE. Si tenemos que hablar puntualmente de los sectores más golpeados, tendríamos que poner y encabezar al sector hotelero y restaurantes. Una caída del 56%. Escucharon bien, 56% negativo. Y hay otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales que cayeron en un 53,7%. Estas fueron las de mayor caída interanual. En el mes de julio, te habíamos contado, ¿no? Había una caída un puntito por encima de lo que estamos viendo en el mes de agosto. Hemos visto ahora un incremento de 1,1%, pero lo cierto es que es realmente un dato muy duro y muy malo, ¿no? Habla claramente de la situación económica que está atravesando la Argentina. Y junto a esto tenemos que hablar de este número, 190. Así como lo están viendo, 190, este es el número, esto es el valor del dólar blue en el día de hoy. Todos los días estamos hablando de un récord, todos los días de un máximo, pero cada día se supera. Y aquí una de las grandes preocupaciones tiene que ver con ¿cuánto se mira el dólar blue? Desde el Ministerio de Economía nos dicen no es un reflejo de la realidad argentina. Sin embargo, sabemos que muchos formadores de precios o muchos que tienen que poner precios miran esto porque tienen que pensar qué va a pasar a la hora de reponer aquellos productos que están vendiendo. Vamos a hablar de esto con Claudio Suchovicki. A ver, bueno, ¿por qué sí es importante mirar el dólar blue a la hora de poner precios? Sucho, ¿cómo va? Buenas tardes. Qué placer saludarte. Sí, es bastante importante. Un datito, un paréntesis, sí, al primer dato que dabas de los datos económicos. Primero recordemos que es agosto y estamos terminando octubre. Sí. O sea, son datos que ya conocimos y ya vivimos. Con lo cual forma parte de los precios y de la sensación térmica que tenemos hoy. Segundo, es una de las pocas economías que tuvo poca capacidad de rebote. Más importante que la caída es que la recuperación es, siempre pongo el mismo ejemplo, si vos tiras una pelota de básquet con fuerza al piso, el rebote, que fue la caída macroeconómica en todos los países del mundo, el rebote debería ser importante también. Si yo la tiro con fuerza, el rebote... Y lo que más me perjudica o más me lastima no es el número, sino la poca capacidad de reacción
que tiene la economía argentina después de semejante caída. ¿A eso te referís, digo, cuando vemos este incremento de 1 punto entre julio y agosto? Claro, después de una caída violenta, vos esperás un rebote un poco más fuerte. Y esa poca capacidad de reacción habla del segundo tema que planteás, que me parece muy relevante, que es lo del dólar blue, si forma parte o no de las expectativas inflacionarias. Mira, te voy a contestar con algo sin criticar a nadie y manteniéndome lo más objetivo posible. A ver. Yo tenía un profesor que siempre me decía, Claudio, para los académicos, para los que tienen exceso de academia, que están todo el día estudiando, la realidad es un detalle, no es lo más saliente. El exceso de academia a veces te lastima, porque te falta calle para entender un montón de procesos. El dólar blue es el dólar de la calle, llamalo ilegal como quieras, pero es el que se maneja en la informalidad de la economía. ¿Cuánto de la economía argentina es informal? 50%. No reconocer esto es no entender que uno no va a regular desde el Banco Central ni el valor de la tasa de interés ni el tipo de cambio, porque hay más gente operando fuera del sistema que dentro del sistema. Vos le podés poner control de precios y las trabas que vos quieras a los comercios, pero hay más gente o más manteros vendiendo delante del comercio que en el comercio. Regulando al comercio no vas a detener la industria. Repito, el 50% de la economía es informal. Ahora bien, como el 50% es informal, se mueve en el mercado informal. El dólar informal para ese mercado es muy relevante. Vamos a suponer que yo vendí mercadería por una de estas páginas de internet. Sí. Punto. Me entraron los pesos. Los pesos no los tengo, soy parte de ese 50% que no está regulado. ¿Qué hago con los pesos? Los cambio a dólares. No los puedo meter en un banco porque es plata informal. Sí. Entonces me quedan esos pesos. O compro más mercadería y ante el faltante de lo mismo, el dólar actúa como refugio para ese lugar. Claro. Entonces, sí forma parte. Forma parte, primero por sensación térmica, porque te marca un termómetro. Es como que vos me contestes, mira, que la fiebre la tengas en 40 o en 38 da lo mismo. No da lo mismo. Claro. No da lo mismo. Aunque yo puse un termómetro con un máximo de 38 y no quiera leer la realidad. El termómetro de 40 maneja las expectativas que tiene la gente sobre la credibilidad de la política económica. Eso refleja el tipo de cambio. Por eso nunca subestimaría eso, porque repito, será ilegal, lo que ustedes quieran, pero el 50% de la economía argentina. No, me gustó esto que dijiste, que es el dólar de la calle, ¿no? Este ejemplo que pusiste del académico, del profesor académico. Pero es cierto que es el dólar de la calle y hoy más que nunca, con los cepos que hay, es el dólar de la calle que realmente refleja a gran parte de la Argentina, ¿no? Y creo que no solamente la economía informal, ¿no, Sucho? Hoy a todos aquellos que no pueden comprar el cupo de los $200 y que desconfían claramente, ¿no? En realidad, más que no solamente desconfían, sino que han tenido una historia que demuestra que vos lo que querés es tratar de preservar tu patrimonio lo más que puedas. Sucho, ¿me escuchas? Ahí está, sí. Ahora sí. Me fui en un momento, bueno, no escuché tu bueno, final. no. Hacía una reflexión con respecto a lo que vos decías, ¿no? Que creo que realmente es el dólar de la calle y no creo que solamente representa al mercado informal, sino que gran parte de los argentinos hoy, ese otro 50 que está en el mercado formal, tampoco tiene acceso a esos $200, ¿no? Y quiere buscar un refugio para preservar su economía personal. No solo tal cual que actúa como defensa de valor, dos cosas más que nos está pasando en la comunicación, que veo que a veces me quedo clavado con muy buena señal. Esto también nos tenemos que acostumbrar, es la falta de inversión en infraestructura, y esto es parte de lo que viene. ¿Sí? La infraestructura es la inversión que vos necesitas. Hecha la queja de antemano, sobre todo que ahora todos dependemos de home office, creo que es uno de los faltantes. Y esto, yo me acuerdo que una vez había hecho una columna contigo que tenía que ver con eso, cuando la regulación te sale en contra de lo que planeabas. Vamos al tema del dólar. El dólar hace un mes valía 138, 140. El dólar informal. ¿Qué quiso el central? Evitar que había gente que compraba $200 a 100, los vendía en el mercado blue y se hacía de una diferencia, lo que se llamaba el rulo. Y había mucha gente que lo hacía inclusive pidiendo prestados documentos, porque era un ingreso extra para un trabajador
incluso empleado público, un trabajador clase media, compraba los $200, los vendía en el mercado blue y lo que compraba por 100 lo vendía por 140. Se ganaba 40 pesos. El gobierno ahí le puso un impuesto, ¿no? Y un impuesto mayor del 35% para el que compra dólar o para el que usa el dólar tarjeta, dólar Netflix o lo que fuera. ¿Qué pasa ahora? Ese dólar vale 136 y el otro dólar vale 185 o 186, no sé, el precio que le quieras poner. Sí. Otra vez se llevan 40 pesos. Lo que quisiste evitar, lo estás provocando de nuevo. Claro. Con lo cual, esto no se arregla limitando la demanda. Esto no se arregla coartando las libertades de decisión de la gente. Se arregla seduciendo a que haya más oferta. Y para que haya más oferta, me tenés que dar salida, si no, nadie va a ver. Claro. Vos no vas a ir a esta altura de tu partido, no vas a ir a una fiesta si después no te dejan salir, por más que te guste el lugar y la gente. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, estamos chocando otra vez con la misma piedra. Y de hecho pasó Sucho también con el dólar, digo, el dólar financiero que intentaron también. De hecho, digo, pasan tantas cosas en una semana en Argentina, pero eso lo anunció Martín Guzmán esta semana, ¿no? Los anuncios que dio con respecto al parking y otras cuestiones, y tampoco lo pudo contener, porque hoy el contado con liqui está muy cerca del dólar blue también. Sí, las medidas no están mal desde el punto de vista de que empezaron a sacar restricciones de oferta. Están en el buen sentido. Quizás están a cuentagotas. Y vos lo que empezás a ver es, ahora es al revés, que es la credibilidad de siempre. ¿Por qué tomas esas medidas si antes me decías que no querías tomar esas medidas? Claro. Entonces me estás demostrando que estás de última. Claro. O sea, si antes me dijiste, no, yo controlo todo y lo puedo controlar porque tengo. Y ahora me decís, no, ¿sabes qué? Te voy a dejar hacer esto. Pará. No me dejaste antes y me dejás ahora. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que ahora me necesitas? Y eso genera una reacción contraria. Por eso te digo, en finanzas, al menos en mi mundo, el timing, el momento, es más importante que el precio. Ahora, Repito. Sucho, te están diciendo que ahora me necesitas, cambiando así tan rápidamente, o sea, poniendo primero unas reglas y después yendo a lo contrario, o también te están diciendo, estoy improvisando, porque ya no sé qué hacer para frenar esto. No sé, es como que van rotando, ¿no? Entonces, fíjate, atalo con la nota anterior. Sí. Vení, invertí. Te doy una ley de blanqueo para que construyas. Bárbaro, construyo, me compro un terrenito. ¿Es mío el terrenito? Tengo los papeles, pero no sé si es mío. Porque misma gente gubernamental me está diciendo que si hay una necesidad y un derecho. Y si hay vecinos que no tienen, quizás se pueden apoderar. Entonces, ¿vale la pena porque me bajes 2 puntos de impuestos a arriesgar? Lo mismo cuando dijiste bajo las retenciones, de 52 te pago, de 52 te voy a pagar 55. Y finalmente después el dólar oficial subió mucho más. Claro. Con lo cual no le convenía a aquel que aceptó eso. Porque subió más el oficial que esa ventaja que tenía. Claro. Ahora, Sucho, vuelvo al comienzo, a lo primero que hablábamos, ¿no? Con respecto a los precios, porque a muchos nos genera mucha preocupación esto. Por un lado, vemos el nivel de emisión que hay, por el otro, vemos estas salsas del dólar blue, que sabemos que se mira muchísimo y marca el ritmo de la economía y de los precios. ¿Qué hay que hacer para que no empiece a incrementarse notablemente la inflación en la Argentina, más allá de lo que ya estamos sintiendo? Sí, y otra vez, no sé qué pasa con esta conexión, te perdí al final y estoy adivinando lo que decís y tengo miedo de pasar un papelón de que dijiste un tema y yo estoy reaccionando. No, yo te lo repito claramente, Sucho, que es la inflación, la gran preocupación de la inflación. Bueno, igual ya aprendí a darte la razón en todo, entonces todo lo que dijiste está bien y ya trabajo hace tiempo como tenés razón. No, es que ahí tenés otra variación, porque no importa la inflación de hoy solo, sino la expectativa inflacionaria que vos tenés. Ejemplo, teóricamente para el gobierno, la emisión monetaria sola no genera inflación, genera la devaluación del dólar oficial, la suba de salarios o no y la suba de tarifas. Entonces, ponete, yo tengo que pactar el valor de un alquiler con alguien, tengo que pactar el valor de un contrato y ahí me sirve tratar de o hacer el presupuesto de la empresa donde trabajo, tratando de anticipar la inflación que viene. Este año lleva acumulado un 40%.
para adelante, ¿los salarios van a subir o bajar? Y mira, ya hay presión salarial, porque esto fue el gran problema de este año, fue la licuación del salario de la gente, que subió 0, promedio, el tuyo, mi salario, el de la mayoría subió 0, y la inflación fue del 40. El poder adquisitivo, y eso restringe consumo. Segundo, tarifas van a subir, y sí, ya dijeron que sí. Tercero, el dólar oficial va a subir, y sí, ya están devaluando. Entonces la expectativa inflacionaria hace de que yo ya calcule para el presupuesto un 5 mensual, un 4 mensual. Con lo cual empieza a jugar la expectativa, y la expectativa es más importante que la realidad. Porque finalmente es profecía autocumplida. Si todos creemos que va a pasar algo, va a pasar algo. Tal cual. Entonces, en ese proceso me parece que acabamos de ver el piso de la inflación. Pero hay un tema más central, que ya está, que para mí es tan importante como la inflación, que es el abastecimiento. La falta de inversión hizo generar problemas estructurales muy serios. Te repito, yo en este momento, y no lo puedo creer porque tengo hasta un cable LAN conectado, tengo problemas de conexión. Porque en el verano vamos a hacer más gente conectada sin inversión en infraestructura. Vamos a tener más gente en las casas sin inversión en energía. Entonces, el abastecimiento es un problema. Si yo no consigo lo que quiero, la famosa restricción de oferta. La falta de inversión no es un detalle, es lo más grave de una economía. Es como que vos no arregles el auto, y se te va a destartalar. En algún momento me va a dejar, claro. Me va a dejar clavada seguro en la mitad del camino. Sucho, un placer como siempre. Te mando un beso. Un gusto. Gracias, hasta luego. Hasta allí, Claudio Suchovicki, momento de pausa en PM. Quédate ahí que a la vuelta vamos a hablar de las fronteras en Formosa. 4.600 personas varadas. Ya está aquí con nosotros Ricardo Burjay.